Las potencias europeas lanzan una acusación contra Irán. Lo acusan de desarrollar misiles con capacidad atómica. Irán les contesta con un revés. Los europeos y su miserable hipocresía. Y seguiremos además con nuestros misiles, dice Irán. Esta es la ecuación que vive el mundo y que involucra a Estados Unidos, a Rusia, a China, al Reino Unido, a Francia y Alemania. El reloj no se detiene y la presión nuclear tampoco. ¿Cómo entender toda esta maraña atómica? ¿Qué sigue y qué es lo que presenciará el mundo próximamente? Soy Roberto Lamadrid y desde aquí, desde el lugar de la noticia, desde el lugar de más tensión entre todas las potencias del mundo e Irán, desde Irán, detrás de la razón. Francia, Alemania y el Reino Unido acusan a Irán de tener misiles balísticos con capacidad nuclear. En una carta al Consejo de Seguridad de la ONU, los tres países denuncian que los misiles de Irán son inconsistentes con el acuerdo nuclear firmado con las potencias del mundo en 2015. Irán dice que sus misiles balísticos son de defensa y no tienen capacidad para llevar una cabeza nuclear. Irán califica de miserables y mentirosos a Alemania, Reino Unido y Francia. La carta de las tres potencias europeas al Consejo de Seguridad de la ONU sobre los misiles es una falsedad desesperada para encubrir su miserable incompetencia, para cumplir siquiera un mínimo de sus propias obligaciones bajo el marco del acuerdo nuclear. Si las tres potencias europeas quieren tener un mínimo de credibilidad en el mundo, pueden comenzar ejerciendo soberanía en lugar de inclinarse ante la intimidación de Estados Unidos. No solo esto, Irán contesta que no detendrá sus pruebas con misiles que incluso tienen la capacidad de poner satélites en el espacio. Irán está decidido a continuar firmemente sus actividades relacionadas con los misiles balísticos y con los vehículos de lanzamiento espacial, los cuales están dentro de sus derechos inherentes al derecho internacional y son necesarios para garantizar su seguridad y sus intereses socioeconómicos. Irán ha tenido que ir reduciendo sus compromisos con el acuerdo nuclear, enriqueciendo más uranio y a más alto nivel del permitido en el acuerdo, activando y desarrollando centrifugadoras de nueva generación y reactivando plantas nucleares. Todo esto para presionar a las potencias del mundo a que hagan algo para implementar el acuerdo nuclear y vencer las sanciones de Donald Trump. Aunque recientemente Europa ha tratado de implementar el INSTEX, un mecanismo financiero para esquivar los dólares, Irán considera que la Unión Europea ha fracasado en sus compromisos. El viernes pasado, las 5 potencias, sin Estados Unidos, se reunieron en Viena. Decidieron no activar el mecanismo de disputa contra Irán, el cual podría llevarle a una reimposición de sanciones de la ONU. En vez de eso, las potencias prefirieron conservar vivo el acuerdo y le pidieron a Irán que regrese a sus compromisos nucleares. Pues ahí están los hechos y vamos directamente al análisis. Muchas gracias a usted por estar siempre presente ahí en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en YouTube. Gracias. Usted sabe que este es el programa para usted y la razón de ser es usted y nada más que usted. Vamos directamente con nuestros invitados. Está el maestro Eurico Campano, periodista allá en Madrid. Ya lo vemos ahí en el video wall. Muchísimas gracias por estar aquí. Eurico, un abrazo. Y Axier Amo Izarra, otro gran maestro del periodismo. Axier, es un placer como siempre tenerte. Eurico, me da mucho gusto que estés. Comienzo contigo. Irán dice, Eurico, Irán dice que los países europeos firmantes del pacto son unos miserables, hipócritas y mentirosos por afirmar que los misiles iraníes tienen capacidad nuclear. ¿Cuál es tu lectura de esto, por favor?
Bueno, ya hemos hablado. Muy buenas noches, Roberto, y muy buenas noches, Asier, aquí en Madrid, y a todos nuestros espectadores también, que son millones en todo el mundo, a través, sobre todo, de esa maravilla de mundo global en el que vivimos y de las posibilidades que nos ofrece Internet, a pesar de la censura y a pesar de las cortapisas. Pues aquí estamos, como siempre, difundiendo los mensajes y puntos de vista distintos y a veces distantes, pero que nos permiten hacer lo más bonito, que es hablar, discutir, en el mejor sentido de la palabra, y llegar a un acuerdo, como bien fomentas tú magistralmente en Detrás de la Razón, Roberto. Yo esto ya, en fin, creo que lo hemos valorado en otras ocasiones en esta mesa. Forma parte de ese lenguaje que pasa la línea roja de lo meramente diplomático y frisa a veces un poco lo bélico, ¿no? El lenguaje también, pues es un arma al fin y al cabo, ¿no? La palabra es un arma, pero hay que tener mucho cuidado con ella, porque es como la bala, cuando se dispara no tiene marcha atrás. A mí me parece un poquito excesivo, en este caso debo decirlo, el comunicado de Irán, como me parece también excesiva la posición o la postura de algunas potencias europeas, básicamente como las citadas Francia, Alemania y el Reino Unido, porque en su carta, que yo haya visto por lo menos, Asier me corregirá, no aportan ninguna prueba, absolutamente ninguna, de lo que están diciendo. Dirigen una misiva a la ONU haciendo una serie de consideraciones gravísimas acerca de la República Islámica de Irán, que supongo que que deberán ser probadas en algún momento. De la misma forma que, insisto, el lenguaje de Irán me parece un lenguaje que traspasa también un poco la frontera y la línea roja de la diplomacia. Luego podremos desarrollar esto tranquilamente. Me gustaría saber qué opina la Agencia Internacional de la Energía Atómica, que hasta hace, bueno, pues bien pocas fechas reconocía que Irán en ningún momento había violado la legalidad internacional y que todas las respuestas que ha ido dando la República Islámica de Irán pues lo han sido a rebufo de los incumplimientos de la administración norteamericana, o en este caso de Donald Trump, el empezar a enriquecer más uranio, después el implementar el número de plantas, etcétera, etcétera, ¿no? Y creo que esta es una escalada, lo he dicho muchas veces, lo vuelvo a repetir, que no beneficia absolutamente a nadie, porque terminaremos en una reimposición de las sanciones con mayor dureza a Irán, que han sumido en la pobreza y en algunos casos en la desesperación a quienes más sufren y a la parte más débil, que es, como siempre, los ciudadanos, los pueblos, en este caso el pueblo iraní, y a las potencias europeas tampoco les interesa en absoluto. Quiero cerrar esta primera intervención con un punto de inflexión que me parece claro que es donde está la clave y la llave de este cambio de posición de Europa, que a mí me llama la atención con respecto al que habíamos visto en meses y semanas previas. Esa reciente cumbre de la OTAN, yo creo que de ahí todavía no lo sabemos todo, iremos sabiendo más cosas, vamos a ver exactamente no solo lo que nos han contado, sino de qué en realidad han hablado Trump, y ha hablado Macron, y ha hablado también Boris Johnson, y en qué medida han tratado el asunto de Irán, amén de otros, por supuesto, que estoy seguro que ha tenido mucha más presencia en las conversaciones de la que han informado los medios occidentales. Bien, gracias por esa reflexión, Eurico. A ver, antes de que me digas tu lectura, Asier, ¿cómo crees que reacciona Europa al escuchar la palabra miserable de parte de Irán? Bueno, tenemos que también retomar lo que decía antes Eurico, ¿no? No estamos acostumbrados a que Irán use este lenguaje que ya conteste, ¿no? Porque sí que es verdad que ha sido una nación que ha vivido varios ataques, varias amenazas además, y por fin, pues bueno, pues parece ser que ha contestado. Quizás las formas y el momento no es el más adecuado, según dice Eurico, que ahí yo sí que es verdad que tengo que contestar, pero ya está bien, ¿no? De que Irán realmente pues ponga un poco un golpe encima de la mesa y establezca ya ciertas líneas rojas a lo que se le viene acusándolo durante los últimos meses. Me parece increíble y sobre todo que es quizás una buena que tenemos de reflexionar es que países como Inglaterra, Reino Unido, Alemania o Francia tengan esta forma de tratar a Irán y no sean consecuentes con lo que hacen, porque ellos son de parte principal del acuerdo nuclear con Irán. ¿Por qué no contestan de esta forma o acusan directamente a Estados Unidos o reprenden a Estados Unidos, que fue quien salió unilateralmente del proceso sin dar explicaciones? Es lo que me deja un poco más esta pregunta en el aire, sobre todo en el aspecto de que estos países usan o tienen más carácter con Irán cuando tendrían que tenerlo con la otra parte, con Estados Unidos. Es lo que me llega un poquito a esta razón en la que estamos viviendo ahora mismo. Y todo, como decía antes Eurico, todo proviene de la cumbre de la OTAN, donde Estados Unidos una vez más ha dado un portazo a los países y les ha dejado a todos con una cara una cara de sorpresa.
y otra vez ha vuelto a decir que en el que manda es Estados Unidos, y nadie respeta a Estados Unidos. Oye, Axier, igual podría ser que son miserables porque en vez de salvar el acuerdo nuclear, acusan a Irán de tener misiles con capacidad nuclear. Independientemente de las pruebas o no, parecería una pantalla para tapar su ineficacia, como dice el canciller Zarif. Total. Me parece increíble que estos países acusen a Irán de tener armamento nuclear cuando ellos mismos velan por el interés del acuerdo nuclear que ellos han firmado y que donde, por cierto, como bien decíamos antes en la introducción, que la realización de la energía atómica corrobora que Irán está cumpliendo al 100% con todas las pesquisas del tratado de ese acuerdo. Entonces, estás haciendo una acusación de la que tú eres partícipe. Estás acusando a Irán de que tienen armas nucleares cuando tú realmente eres garante y velador de que esas armas no existan. Bien. A ver, Eurico, te voy a seguir metiendo presión. Irán dice que sus ambiciones nucleares son pacíficas y también le contesta a las potencias pues que seguirá produciendo y probando misiles conforme al derecho internacional. ¿Qué va a contestar Europa cuando, bueno, no sé, ya lo vio seguramente esta respuesta de Irán? Pues es que Europa, desde el punto de hora que ha girado en cierta medida en sus posiciones, que hasta hace unas semanas, como se recordará y como hemos hablado hasta la saciedad y defendido en esta mesa, eran posiciones no exactamente proclives a Irán, pero eran posiciones bastante equilibradas en las cuales en absoluto legitimaba la violación del derecho internacional que hace Donald Trump cuando en el 2018 se cepilla, bueno, pues sin encomendarse ni a Dios ni al diablo, que se dice en castellano, sino simplemente encomendándose a sí mismo, un acuerdo que se había firmado en 2015 con Barack Obama y que estaba funcionando no razonablemente bien, estaba funcionando de manera óptima. Y Europa, la Unión Europea, eso lo había denunciado desde el primer momento. Desde el punto, yo ahora digo que Europa ha girado en esa posición, probablemente debido, como coincido con Asier, porque yo creo que es así, a las presiones que se habrán producido por la administración norteamericana, por Donald Trump, y tal vez también por su tradicional aliado, que no es otro que Londres, que siempre camina al dictado y a los rebufos de la Casa Blanca. Las presiones que habrán sufrido habrán sido pues probablemente de orden económico y de orden comercial, esto nos llevaría a otra conversación que también hemos tenido en muchas ocasiones, las que han forzado a estas potencias europeas, básicamente Francia y Alemania, a cambiar de posición, independientemente luego del enfrentamiento que han tenido recientemente Trump y Macron sobre otros asuntos. Eurico, pues una vez que han tomado este camino, yo no creo que tenga un retorno fácil, porque lo que no pueden hacer es estar cambiando continuamente de posición. Si Irán despliega esos misiles, Europa probablemente continúe también en una escalada verbal que creo que no nos va a conducir a un callejón demasiado bonito. Oye, Eurico, estás jugando al Sherlock Holmes, ¿no? Creo que ya abriste otra línea de investigación que me parece muy inteligente. Yo te preguntaría, ¿es posible entonces que en esas reuniones allá de la OTAN, en este 70 aniversario, Trump le haya dicho, bueno, ya ves que les exigía el 2% mínimo del Producto Interno Bruto de presupuesto militar, quizá les haya dicho, ok, no lo incrementen, pero entonces vamos a presionar a Irán, y en eso acordaron? ¿Podría ser, Eurico? Yo el 2% Trump se lo lleva exigiendo desde que llegó a la Casa Blanca. Yo lo sé por la propia posición española y por los contactos que en aquella época teníamos en el Ministerio de Defensa español, que eran de un gobierno de signo ideológico contrario al que tenemos ahora, y que te explicaban mandos militares y mandos civiles del Ministerio de Defensa español, con lo cual supongo que en Francia o en Alemania ocurría exactamente lo mismo, que las presiones por la administración norteamericana eran fortísimas para llegar a ese 2%. España en aquella época, hablo de memoria, hace 3 o 4 años, no me equivoco, estábamos en el 1,2, el 1,3 aproximadamente. Yo creo que Trump, dentro de esa, voy a utilizar la ironía, de esa prudencia que le caracteriza, habrá pedido un 2% y habrá pedido también una escalada verbal y una defensa cerrada de los intereses norteamericanos y mucho más rotunda de la que hacía hasta Europa. Bien. Que, insisto, había denunciado la violación de la legalidad internacional por parte de la actual administración norteamericana a la hora de romper unilateralmente ese acuerdo. Yo creo que Trump lo habrá pedido todo, Roberto. ¿Te cabe alguna duda? A ver, Axier, lo que me tengas que decir más, yo te pregunto y quiero escarbar. ¿El problema son los misiles? ¿El problema es que Irán tenga misiles? ¿O el asunto es inventar una excusa para matar al acuerdo nuclear?
Yo creo que en el punto en el que estamos ahora mismo, después de los años que han pasado y hemos visto la inoperancia de la Unión Europea, la inoperancia también además por parte de todo lo que es el organismo internacional, me resulta más extraño que metan ahora, por ejemplo, que esa carta que vaya dirigida a la ONU, cuando la ONU jamás ha dicho nada ni se ha posicionado en este aspecto, ni cuando Donald Trump abandonó el acuerdo nuclear. La ONU podría haber dicho, oye, usted no puede salirse de ese acuerdo, pero bueno, tampoco lo hizo en la cumbre de París y de estas más cosas. Hay un matiz que sí que me gustaría antes destacar. De los países europeos, ocurre que Francia es el que más interés económico tenía en Irán, en ese acuerdo de Irán, y el que más beneficio estaba teniendo, ¿no? Como la petrolera Total o el grupo multimarca PGA, ¿no? Que concluye Citroën, Peugeot y otras marcas francesas, tenían plantas importantes y industria importante en Irán, y se ha visto bastante alterada, se ha visto bastante, ha sufrido eso en vista de Donald Trump, eso en vista de las sanciones también de Estados Unidos, y no ha dicho nada. Es más, se ha posicionado totalmente a favor de los intereses estadounidenses por encima de los intereses franceses y por encima además de unos intereses económicos que tenía Francia, que es realmente la clave, ¿no? Yo creo que está la clave ahí. No me gusta la palabra miserables, pero quizás Irán tendría que haber ido más para allá y tendría que haber llamado títeres, que yo creo que realmente es lo que son. Pues son títeres. Reino Unido, Francia, sobre todo Alemania, son títeres de Estados Unidos en estos momentos. Y sí, obviamente la excusa perfecta son los misiles, pero si no, mañana buscarán otra excusa para romper ese acuerdo al que total se han visto incapaces de defender, ni sobre todo, ni han puesto las marchas en medida, no han puesto las medidas que tenían que conllevaban, ¿no? Esa salida unilateral de Estados Unidos. O sea, había un plan europeo además para intentar restar o contrarrestar esas sanciones estadounidenses para los intereses de Irán, y tampoco se han puesto en marcha. Bien, oye, yo te pregunto, Axier, pero ¿por qué el viernes pasado que hubo la reunión ahí en Viena, las potencias del mundo, sin Estados Unidos, sí dejaron o sí decidieron dejar vivo el acuerdo nuclear? O sea, no lo mataron, porque amenazaban con activar el mecanismo de reclamación y no sé qué, que se le podría poner sanciones de la ONU a Irán, pero no, lo dejaron vivo. Claro, pues, ¿por qué romper un acuerdo que todas las partes, salvo Estados Unidos, y Estados Unidos en aquel momento estaban de acuerdo? La Organización Internacional de la Energía Atómica dice que Irán cumple y vela por los intereses nucleares pacíficos. Estas cinco naciones apostaban y velaban por la garantía de que esos intereses nucleares iraníes eran en base pacífica. Entonces, ¿por qué romper un acuerdo del que todo el mundo dice que está de acuerdo y sobre todo que dice todo el mundo que está correcto, que se está cumpliendo al 100%? No entiendo entonces por qué intentar romper un acuerdo, porque Estados Unidos no era el interés que él buscaba. Realmente también tenía, digamos, una posición de fuerza en este aspecto frente a cinco naciones más. Oye, Axier, sinceramente. Pero fue extraña, ¿no?, la reunión en Viena, como poco usual, porque en la misma reunión las potencias, incluidas Rusia y China, llamaron a Irán a que regrese y respete sus compromisos del acuerdo nuclear. Irán dice que no, porque ellos no lo respetan, incluso advierte que vendrá un nuevo paso en la reducción de compromisos como medida de presión. Entonces, ¿cómo entender este nudo y cómo se resolverá la ecuación que puede ser bastante delicada, Axier? Sí, pero aquí, como en los casos judiciales, siempre ocurre lo mismo. Una parte acusa a la otra y es la parte a la que acusa en la que tiene que demostrar que es inocente. Eso es imposible. La parte acusatoria es la que tiene que demostrar, ¿no?, que esa parte pues tiene la razón. Si yo acuso a Irán de que tiene misiles nucleares, tendré que demostrar de que tiene misiles con capacidad nuclear, digo yo. Bien. Y estamos acusando a Irán de tener algo, pero estamos diciendo a Irán que tiene que demostrar que es inocente. No puede ser. Bien. A ver, Eurico, sí que es verdad que se extraña, pero además, una cosa más todavía. No solo la reunión es extraña. Lo que no me está gustando últimamente en la geopolítica internacional es el aspecto que, por ejemplo, países como Rusia o China, que antes tenían una fuerza, una doble fuerza, una fuerza de potencia y una fuerza moral. Y en los últimos meses estamos viendo que tanto Rusia como China no se están posicionando en el tablero geopolítico en algunos aspectos. Vemos lo de Irán, hemos visto como también en Siria, y sobre todo, más que nada, las locuras, entre comillas, ¿no?, así me entiende también la expresión, irónicamente, como decía antes Eurico, las locuras políticas que están llevando a cabo Estados Unidos, sobre todo con Donald Trump. Antes había una cortapisa que era Rusia, era China, y últimamente nos estamos viendo que estos dos países últimamente pues no salen tanto al escenario defendiendo posturas que contrarresten la postura de Estados Unidos. Al revés, parece que están alineando. Mi querido Eurico, por un lado Donald Trump...
En lo que estás diciendo tienes toda la razón. Es una postura además que se viene comentando además en los expertos y analistas, y Eurico también lo puede corroborar, que se viene comentando que últimamente la posición alineada que está manteniendo Rusia y China frente con Estados Unidos. Sí. A ver, Eurico, por un lado Donald Trump amenaza a todas las empresas y bancos de todo el mundo de no comerciar con Irán. Por otro lado, Irán acusa a las potencias de inclinar la cabeza ante Washington. Europa ha tratado de implementar el mecanismo financiero llamado INSTEX para evadir el dólar y comerciar con Irán. La pregunta precisa es ¿por qué realmente pues, no ha funcionado el tal INSTEX? Bueno, hombre, pues porque tú conoces bien la respuesta y nuestros espectadores que nos ven habitualmente y nos han escuchado en muchas ocasiones hablar de ello también, pues porque no es tan fácil eludir los controles financieros creados por el imperio desde hace décadas y precisamente pensados y delineados para todo este control absolutamente global. ¿Cómo no se ha insistido suficientemente en cómo habrán visto las potencias europeas en su día, hablamos de esto hace unos meses, las cosas, como para eludir este control absolutamente, bueno, ya fuera completamente de toda la racionalidad y de todo el sentido común que estaban ejerciendo hasta ahora pues los grandes lobbies y las manos fuertes norteamericanas, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, también respondiendo a tu pregunta anterior, se la hacías a Asier, pero ¿por qué tengo yo la sensación de que ahora de repente, porque es que hablamos incluso de Rusia y de China, ¿no?, que en una alianza casi contra natura parece que se están también lanzando, no sé si con la misma energía y el mismo ímpetu, un poco menos, pero también contra Irán? ¿Por qué tengo yo la sensación, y no afirmo nada, pero lo dejo caer como hipótesis de trabajo, de que a lo mejor el conjunto de las potencias internacionales, cada una con sus intereses, China con los suyos, Rusia con los suyos, Estados Unidos con los suyos y Europa con los suyos? Además, Europa, yo nunca me gusta tampoco considerarlo como un bloque único, creo que no son iguales los intereses del Reino Unido, que los de Alemania, que los de Francia, pero ¿por qué tengo yo la sensación de que todos a la vez de repente perciben a Irán como un poco más débil políticamente, socialmente y sobre todo económicamente, ¿no? Porque, pues en fin, existen muchas informaciones según las cuales Irán no estaría atravesando el mejor de sus momentos, o esa impresión es la que tienen las grandes potencias y las grandes cancillerías occidentales, y de ahí que de repente todos parece que quieran cebarse con el más débil, y eso explicaría también a lo mejor ese lenguaje un poco altanero, que en parte es comprensible, solamente en parte, de las declaraciones de los altos responsables del gobierno iraní y de los distintos comunicados utilizando ese calificativo de miserables. Por lo demás, yo insisto, creo que debe romperse ya de una vez y para siempre estallar ese mecanismo de control norteamericano que impide las libres transacciones financieras, el libre comercio internacional, y que Europa comercie con quien le da la gana, o con quien le dé la gana, faltaría más, con el permiso o sin el permiso del tío Sam, hablando vulgarmente. Estamos ya en pleno siglo XXI, hombre, esto ya no, ya la Guerra Fría hace mucho tiempo que terminó, y en fin, ya Europa yo creo que debería de sacudirse de una vez y para siempre, lo he dicho mil veces, ese protectorado norteamericano que a veces parece que sigue teniendo la bota encima de Bruselas y ya de paso de todo el continente. Pero Eurico, es que a muchos seres humanos les gusta la riqueza y los dólares también, fíjate nada más. Bueno, a ver, Asier, uno de los pasos más importantes que Irán ha hecho en la reducción de sus compromisos con el acuerdo nuclear fue poner en acción otra vez la restringida planta nuclear de Fordo para presionar a las potencias a que implementen el acuerdo nuclear. Pero hace unos días Rusia prefirió retirarse y dejar de ayudar en la planta de Fordo. ¿Por qué lo hizo justo en este momento crucial para Irán? Que esto pues ya se complementa con lo que estabas diciendo. Esto que venía a decir y a rebatir en el sentido de que Rusia, por ejemplo, que ha estado aguantando firmemente durante esa tormenta perfecta creada por Estados Unidos frente a los intereses de Irán, por ejemplo, mantuvo firmeza y sobre todo mantuvo un sentido común entre comillas, obviamente, ¿no? Porque estaba dispensando además y certificando lo que es el acuerdo. No entiendo ahora por qué en este momento esa, retirada paulatina, y es verdad, se ha roto su compromiso
en esa planta nuclear, y no solo en ese sentido, sino, ¿pero por qué viene esto? ¿De dónde tenemos que buscar el origen en estos momentos? ¿Por qué Estados Unidos ahora mismo vuelve a tener a recoger ese aire, ¿no? Ese aire de protagonismo que lo ha ido perdiendo poco a poco en los últimos tiempos en la geopolítica? Y hemos visto también cómo China también ha pasado desapercibida en los últimos momentos. El caso de Rusia me sorprende sobre todo porque además la tecnología es una tecnología rusa. Rusia ha invertido dinero en esa planta y en el programa nuclear. ¿Qué está sucediendo y a cambio de qué está sucediendo? ¿Qué es hacia dónde queremos ir a partir de ahora? Porque Estados Unidos, no olvidemos que el señor Donald Trump estamos certificando el final de su mandato y va a intentar revalidar nos vamos, es un asunto personal y para él. Sí, perdón. No, pues muchas gracias. A ver, acaba con la última frase, por favor, porque te interrumpí. Vamos a vivir unos tiempos muy tremendos, en el sentido de que Donald Trump se va a garantizar en la suma de votos a base de Irán y en otros territorios. Gracias. Obviamente. Les agradezco mucho, Eurico. Un abrazo grande. Axier, gracias. Se nos fue el tiempo. Necesitaremos más tiempo, pero bueno. Mientras esperamos a ver qué pasa con las decisiones que toman los protagonistas del mundo, la rueda pues sigue girando. ¿Cuál rueda? La rueda de la felicidad. La rueda de la felicidad hedonista que se ha apoderado de todos nosotros. Una rueda que ya sea por diseño conspirativo o por la naturaleza del ser humano, porque es así el ser humano, no importa, nos ha enseñado esa rueda que se puede sacrificar la verdad y la belleza por la necesidad falsa de consumir y tener más cosas. Como dicen mis amigos de Pijama Surf, el mundo que Huxley y Orwell imaginaron entre el miedo y la distracción, entre el temor y la ambición de tener más y más dinero y más cosas, el ser humano se pierde de la belleza de ser libre. Mañana aquí, Francia pide ayuda para entender justo esta ecuación. Buenas noches.